hasta llegar a Puerto Plata, ahí se suspende la carretera. Entonces esa carreterita es importante, porque eso une a toda la media isla que tenemos. Y para Montecristi representaría de feria turística. Y yo participando en eso, algunos me decían, coño, no vayas a esa vaina, porque eso es para que fulano se haga rico. Que tiene que hacer cosas, tareas ahí. Entonces tú vas a contribuir a esa vaina. Digo, ay, coño, pero vamos a aplaudir esa vaina, que fulano se haga rico. Pero lo importante es que se haga. Porque yo no tengo una tierra ahí, no voy a participar. No, hay que ver el objetivo general. Lo mismo yo veo con la 2801. Esto no es una responsabilidad de que tiene empresa ya, o de que ustedes que tienen en Pedernales, del otro que tiene Montecristi, que no, esto es una causa de todo el pueblo. Es del pueblo, porque la frontera se olvidada desde siempre. El artículo ese que dice que la frontera es privilegiada en cuanto a la inversión del gobierno. La Constitución. Eso está desde la Constitución de Santana. Es el artículo en el de Balaguer que yo era senador. O sea, cuando yo era senador era el 7, ahora es el 10. Pero viene de Santana, de que la frontera es una zona que hay que invertirle porque la dominicanidad, que yo cuántas pendejadas. Pero eso ha sido letra muerta. Cada vez que hay una oportunidad viene lo de la capital, coño, eso no merece nada, esos tigres. Y el país mismo se está desarrollando de manera desigual desde el punto de vista territorial. La capital, yo siempre pongo el símil del niño hidrocefálico, que tiene la cabeza grande. Eso es el país ahora mismo. La cabezota grande del niño es la capital y un chin Santiago. Y todo el cuerpito de Milucho, cayéndose muerto, languideciendo, ese es el resto del país. Las provincias se están cayendo muertas y las fronteras están cayendo muertas, no hay un empleo, los jóvenes se frustran. Tienen que salir huyendo de allá temprano y los que no pueden salir huyendo se frustran allá, o no pueden conseguir un empleo, no pueden estudiar. Las mujeres salen preñadas, tienen un hijo y allá después no pueden con qué mantenerlo, no hay forma de conseguir un empleo en ese zona. Entonces, parte de la culpa de todo eso, no solamente lo tiene el gobierno, sino nosotros que no nos unimos. Porque nosotros no tenemos eco. Nosotros no repercutimos por ningún lado porque no gritamos ni hacemos nada. En Montecristi yo siempre me quejo. Montecristi está, perdonando la expresión, un momento que estaban todos los mojones bollando en el pueblo y la gente nadando en estiércol. Y el pueblo no dice nada. Y cuando ella le quiere decir algo, viene y le cae todo encima. Que tú que yo cuánto. Entonces es el momento de unirnos. El padre Tony, lo felicito. Sí, el agitador. Lo felicito porque es un agitador. Un aplauso para nuestro padre. Abogado, felicito a Edison, a mi hijo Bachilero, que no lo veo aquí, pero debe ser que está ocupado. A todo eso que todos los días están luchando porque Montecristi, a todos ustedes que han dado un ejemplo de sacrificio. Me decía el peregrino, amigo mío, Ángel Sosa, conozco hace muchos años, cuando él comenzó el peregrinaje de Dajabón para acá, que logró que se hiciera una carretera, él alcanzó la fama, el máximo, porque fue el primer peregrinaje que hizo del país. Y cuando lo vieron que se compró allá, de lo mismo allá de la frontera, comenzaron a criticarlo, que le dieron unos cuartos, que un hombre cayendo se muere, y yo estaba en contacto con él. Y yo era el director del INDRI, y le dije, Ángel, pero vamos a poner tu sueldo aquí, que tú estás demasiado. Y yo, no, yo no acepto. Entonces lo llamó Luis Gallo, y le ofreció un sueldito, y él también fue y le dijo que no. Mientras estuvo luchando porque quisiera las cosas, después tiene que vivir. Si tiene un clarinete, mi hermano. Entonces él fue criticado. Ustedes ahora mismo, ustedes llevándole el diablo, a lo mejor dicen, le dieron tanto a cada uno. Y son los mismos de allá que comienzan a decir toda esa vaina. Entonces tenemos que nosotros luchar contra eso, hacer como la ranita que va subiendo y es sola, no oye nada, hasta llegar a la cima de que nuestra región Por eso que yo estoy apoyando esta causa y todas las que vengan en favor de la frontera. Algunos dicen, coño, yo Pimentel estoy interesado políticamente, que no, yo no estoy interesado en nada. Yo no estoy interesado en nada. Yo fui senador en 90-94. Y de 94 para acá, ¿cuántos años hace, señor Luis? Hace 20 años. En esos 20 años yo nunca me he desligado de Montecristi y voy toda la semana, que muchos no lo saben. Y cada vez que viene un proceso electoral, doña Piro nada, apoyo siempre a alguien. Ahora, la causa de Montecristi siempre la voy a apoyar, que digan lo que sea, que lo hace, pues no, yo no voy por eso. Y cuando todos los cargos también ayudo y no pido nada. De manera que yo soy liniero montecristeño, cuando me retiro voy para allá también. A retirarme también. Digo, eso no es ahora, Luis. De manera que yo quiero personalmente felicitarlo a ustedes.
por Me va a ese decir, esfuerzo. y ya tú estás retirado. Y una vez yo que sí. Sigiblar. Hay que hablar. Ahora sí, Después de Rafael. En nombre de los comunicadores que hicimos la ruta desde Montecristo hasta aquí, tanto mi compañero de cámara, Eddie Sosa, editor de los trabajos que realizaban, que mandaban los envíos a través del sistema, al canal, y nuestro gran amigo y colega Julio Molina, quiero decir algo. Yo sé que nosotros, tanto Julio Molina como Eddie, a mí, nos están sacrificando en la ciudad de Montecristo, como Jesucristo, de Jesucristo. Pero ¿qué? No le hago caso a eso, lamentablemente el caso. Lo importante es trabajar. La decisión de tanto de Eddie y nosotros dos, la decisión era más llegar hasta la ciudad de Mao, el cruce de Esperanza, porque nosotros somos encargados del micro en las 4 provincias del noroeste. Pero ¿qué pasa? Los sistemas de yo me comprometí con Erickson y con los muchachos. Yo no voy a dejar un muchacho solo de aquí para allá, porque yo voy a manejar la situación de prensa hasta Santo Domingo. Y únicamente no hice el trabajo de prensa, también hice el trabajo de amén en el camino. No, tú hiciste amén, no, tú hiciste Ahora. Venga, chingada. Todo el que piensa ahí, Este sí es bueno. por lo menos medido, lamentablemente da pena. Porque pobre de nadie. Ahora, no, son realidades. Son realidades. Ahora bien, yo entiendo que si el sur se desarrolla, usted crece como persona. Porque usted se pone a vender cabeza de arenque hasta aquí en el cruce, en el King de Asua. Hay arenque usted vende, que es lo más lejos que tenemos, por lo menos para llegar allá. Pero también, si usted iba 2 años atrás, que yo trabajaba con el ejecutivo de cuenta de Carnet, ¿verdad? Con los perifones. Cuando yo iba a Jimaní, Neiva, solamente Santana creo que era que tenía una bomba de gasolina, y esta señora Melania, que aspiró a senadora, creo que por el partido del PRD algo. Esos eran los dueños de Neiva. Pero usted va a Neiva, encuentra más de 2 cajeros automáticos, hay como 2 bombas de gasolina. Yo me sorprendí cuando fui ahora, en Neiva. Me sorprendí. Pero me sorprendí también con el léxico que tienen esa persona de por ahí. Eso se ve que se está desarrollando. Ahora bien, si a usted no le importa el desarrollo, esto es cuestión de vocación. Y como decía el señor Omar, los primeros voceros somos nosotros mismos. Usted transmitirle el mensaje, oye, el sur tiene que desarrollarse, vamos a apoyar la ley, vamos a apoyar que la persona, por lo menos esos solares, esos terrenos, que se lo den a personas dignas, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Yo tengo 6 días hoy caminando, que no tengo esa necesidad, ¿me entiendes? Porque uno no tiene una vida tan mala, ¿entiendes? Y yo me uní a esta causa y soy de San Juan de la Maguana, y yo debí de abrir un programa de radio el miércoles en Santo Tomé Experiencia. Y desde mi programa, yo creo que nos vamos a llamar Peregrinos en Carretera, y esa causa yo la voy a apoyar yo personalmente. ¿Entiendes? Eso me da pena, ¿verdad? Que nos expresemos de esa manera. Pero no se haga público, eso se ve demasiado feo. Y lamentablemente en lo personal yo condeno. Lástima que anda con nosotros. Sí, un aplauso. Seguimos en paz.